ISOTools tiene una funcionalidad a través de aplicaciones modulares. Eso significa que cada una de las aplicaciones corresponde a un módulo. Es decir, yo puedo integrar diferentes módulos entre sí, generando una trazabilidad del sistema, no solamente en su construcción, sino en su ejecución y su implementación en la plataforma. Tenemos una amplia variedad de módulos disponibles para trabajar, módulos que van enfocados a gestionar las diferentes normas, 9001, 45001, 27001, 31001, o sea, una infinidad de normas, pero hoy, como el tema es muy específico, nos vamos a centrar en aquellos módulos que nos van a permitir realizar esa gestión o esa simplificación y automatización para hacer todo el tema de la gestión de riesgos en nuestra organización. Entendamos que la gestión de riesgos es un tema muy amplio, es un tema que puede albergar diferentes normas, riesgos a nivel laboral, riesgos a nivel de procesos, riesgos a nivel de fraude y corrupción, todo el tema de continuidad de negocio, pues una infinidad de elementos que pueden estar dentro de esa variable y asimismo ISOTOOL nos va a permitir poder hacer la automatización de esos modelos de gestión. Entonces, para el día de hoy nos vamos a concentrar en la aplicación de gestión de riesgos. La vamos a conocer, vamos a ver un poco acerca de su funcionalidad, qué podemos esperar de ella y pues digamos qué alternativas nos da. Lo primero es que es una aplicación que permite construir modelos de gestión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa construir los modelos de gestión? Lo primero es que ISOTools no impone una metodología a los usuarios o a las organizaciones que quieren adquirir la plataforma. Yo no impongo como como plataforma un modelo de gestión para que ustedes sigan, sino me permite construir mi modelo de gestión, mi metodología en la plataforma. Eso es un valor muy, muy importante porque no vamos a perder ese trabajo, ese esfuerzo, digamos que ese core de negocio que hemos venido trabajando por algún tiempo o quizás estamos en esa consultoría o en esa implementación por aquí algunos expertos que nos están guiando para poder hacer el levantamiento de esa metodología. Entonces, lo primero es que es una aplicación que permite construir el modelo de gestión. Es por eso que aquí podemos ver diferentes modelos con diferentes estructuras, diferentes formas de hacer el levantamiento de la información. Entonces, es una aplicación que me permite, de la mano del consultor asignado en la implementación, construir ese modelo de gestión. Lo segundo es una aplicación que permite construir las fórmulas de cálculo que me van a permitir más adelante hacer esa evaluación del riesgo, esa valoración de los controles, esa valoración de causas en el caso que se requiera. ¿Por qué es importante esto? Y acá hago un alto. La aplicación no es una aplicación para subir un Excel. La aplicación es para construir la metodología y de alguna manera comenzar a utilizar esa automatización y comenzar a diligenciar eso que llevamos antiguamente en un Excel, en hojas de cálculo, pues lo voy a poder automatizar en esta aplicación, generando un tema de integridad, es decir, evitando que algún usuario entre y modifique las fórmulas, entre y modifique la metodología que tengo establecida, entre y modifique y agregue o quite elementos dentro de esa metodología, pues digamos que tenemos algunos personajes que a su parecer dice esto no, a mí no me suma ni me resta, sino esta automatización lo que va a hacer es que se permita respetar la metodología establecida por el área de riesgos. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que la aplicación va a permitir configurar las fórmulas de cálculo que me van a permitir llevar esa evaluación o esas valoraciones más adelante. Acá digamos que a las personas que están muy involucradas con esto les va a interesar y es que voy a poder tener la configuración de dos tipos de fórmulas. Fórmulas que vamos a llamar estándar, ¿eso qué significa? Son fórmulas en donde me va a permitir digamos que una fórmula de cálculo establecer variables o criterios y sobre esos criterios tener parámetros. ¿M?
digamos, parámetros frente si voy a hacer la probabilidad alta, media, baja, la consecuencia significante o no significante, los controles si fueron fuertes o no fuertes, o digamos que voy a poder definir esos parámetros para dar respuesta a esa fórmula o esa variable que estoy definiendo. Y los parámetros por sí van a poder tener un peso. ¿Esto que me va a garantizar? Que de alguna manera lo que tenga establecido en mi metodología se va a respetar. ¿Listo? Voy a tener fórmulas en donde voy a tener la opción de es- esas variables o esos criterios, tener funciones como sumar, tomar promedios, cortes inferiores, cortes superiores, conteo de que sobre una condición u otra, valores absolutos. Entonces simplemente me permite configurar, digamos que ese tipo de fórmulas. Y vamos a tener fórmulas de tipo matricial, que son las que al final me van a poder dar esos mapas de calor. Entonces, me van a permitir también configurar fórmulas de tipo matricial en donde cruzo dos elementos o dos variables y armo una cuadrícula. Esos mapas de calor pueden estar configurados 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 3 por 3. Digamos que no hay una restricción frente a esa configuración. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que para aquellos gestores de riesgos que nos están acompañando hoy, garantizarles que sus metodologías van a ser respetables. Van a ser respetadas, van a tener esa configuración como tal. ¿Listo? Que es importante también que ofrece, digamos, el construir este modelo de gestión en la plataforma. Me va a permitir generar mensajes o avisos. Avisos a esos usuarios que van a entrar a ser parte de la gestión, en donde yo le puedo avisar que se generó una nueva versión de la evaluación de la matriz. Puedo generar mensajes donde le puedo decir que la evaluación pasó de ser un registro de elaboración a vigente. O sea, todo el tema de notificaciones, que es un tema muy importante dentro de los procesos de gestión. ¿Listo? Y es importante, y no solamente en esta aplicación, sino en todo lo que hace parte de la plataforma, y es que me permite trabajar permisos. ¿Eso qué significa? Que me permite definir a los usuarios que les voy a dar ingreso en la aplicación, qué perfil o qué acceso voy a darle a la información. ¿En qué sentido? Accesos a solamente poder ver la información o poderla ver y crear, editarla, crear expedientes, pasar los obsoletos, introducir elementos, guardar contenidos. O sea, voy a poder definir a nivel de filas diferentes permisos o accesos para asimismo luego asignarlos a esos usuarios. ¿Eso qué va a significar? Que yo puedo tener 20 personas que ingresen a la aplicación, pero de esas 20, 15 solamente son lectoras, otras 5 son gestoras, otras 3 son personas que pueden poner en obsoleto los registros o no. O sea, puedo tener digamos que una alta variedad a la hora de generar acceso a la información. Digamos que aquí estamos tocando cuatro puntos importantes, cuatro puntos en donde es importante tener esa información a nivel de gestores, y es garantizar el tema de la metodología a nivel de la construcción del modelo de gestión, tener una alta variedad a la hora de configurar esa metodología, garantizarles la custodia de la información a través o a nivel de permisos, ¿vale? De manera muy rápida voy a mostrarles todo eso que iría por detrás en la construcción de ese modelo de gestión visualmente, cómo lo van a ver los usuarios y qué nos ofrece a la hora de generar los registros. Entonces acá yo voy a tener mi ejemplo de mi modelo de gestión, ¿listo? En donde a nivel de la aplicación voy a poder tener la posibilidad de tener varios registros. ¿Eso qué significa? Que dependiendo cómo ustedes hagan el levantamiento de sus riesgos a nivel general, yo lo voy a poder hacer a nivel de sedes, a nivel de procesos, a nivel de organizaciones, a nivel de, digamos, de clientes. Eso dependerá cómo quieren hacer ese levantamiento. Acá lo importante es que en una misma aplicación voy a tener acceso a todos los registros.
¿Qué va a permitir que como usuario pueda ver o no ver los registros? Los permisos que tenga definidos. Puede pasar que ustedes tengan definido que solamente un grupo de personas vean los registros correspondientes al proceso A. O, por el contrario, puede ver todos los registros correspondientes a todos los procesos. Eso se trabajará a nivel de permisos, ¿vale? Sin embargo, pues digamos que lo importante es que la disponibilidad de la información está en un mismo sitio. En este caso, en la aplicación de gestión de riesgos. Segundo tema importante, y como pueden ver acá, yo puedo tener diferentes estados del registro. Es decir, yo puedo tener un registro donde lo tengo en estado de elaboración mientras que voy construyendo o registrando la matriz. Luego, ese estado de elaboración puedo pasarlo a que alguien lo revise, hagan una revisión, y luego que se hace la revisión, pues pasa a un estado vigente, que es al final el que estará disponible para los usuarios. ¿Listo? Puede pasar el segundo escenario donde sobre ese elemento vigente voy a generar una nueva versión y cuando esa nueva versión pasa a estado vigente, pues la versión anterior pasa a estado obsoleto. Por eso acá tenemos esta secuencia de matriz de riesgos corporativos 2022, que fue la versión 1, está en estado obsoleto, la 2023, que es la que está vigente, que es la versión 2, y la 2024, que la versión corresponde a la versión 3 y estoy en estado de elaboración porque estoy en este año, estoy diligenciándola. Una vez esta versión pase a vigente, pues esta, que era la versión 2 correspondiente a 2023, tomará el mismo estado que la del 2022, a estado obsoleto. Entonces, otro tema importante es que voy a poder tener disponible la información llevando su trazabilidad y su histórico. ¿Listo? Que eso es importante también a nivel de gestión de riesgos, llevar esa trazabilidad y ver cómo va evolucionando esa identificación de los riesgos en mi organización. ¿Listo? Ahora, visualmente, ¿cómo lo vamos a ver? Esa metodología que muchas veces son muy densas, donde yo tengo que escoger el proceso, lo del proceso, el riesgo, calificarlo, ese riesgo, identificarle unos posibles controles, valorar esos controles para que finalmente me dé ese riesgo residual y poder tomar decisiones sobre planes de tratamiento que se convierten en esos Exceles que son eternos, que son de muchas pestañas, salte para un lado a otro. En ISO Tools lo vamos, o en Esquinola lo vamos a poder eh, digamos que diligenciar paso a paso. Es cuando llamamos un ciclo de vida o ciclo de medición de la matriz, en donde yo puedo definir cómo quiero esa metodología, establecerla en diferentes pasos. Para este ejemplo, lo que hemos dicho es que hemos definido 8 grandes momentos o 8 grandes pasos en donde paso a paso iré diligenciando la matriz de acuerdo a la metodología como la tenga definida. Un primer paso donde establezco el contexto de ese proceso, en donde pues simplemente hago una llamada del proceso y lo voy incluyendo. Y esto funciona muy sencillo. Simplemente dándole clic acá, ¿vale? Se me desplegará un formulario para comenzar a diligenciar y a analizar ese contexto, en donde pues me pedirá a qué macroproceso pertenece, ¿listo? Luego, qué proceso quiero evaluar, ¿listo? Todo a partir de inventarios, que esto es un tema muy importante cuando trabajamos matrices, los llamados inventarios, después el subproceso y así sucesivamente. Acá, digamos que de acuerdo a esta metodología, definimos que establecer el contexto corresponde a todos estos elementos a la hora de identificarlo. Otro tema importante y es que ese levantamiento de información de cada uno de esos inventarios, ustedes lo pueden definir de acuerdo a su metodología, como lo tengan definido, ¿sí? No necesariamente tiene que ser esto tan robusto, sino como lo es definido. Acá lo importante es que de alguna manera estamos garantizando que la información es única. Es a partir de inventarios, es a partir de elementos que previamente alguien se ha tomado el trabajo de levantar, identificar, establecer, contextualizar para que los gestores que van a entrar a hacer la medición de sus riesgos, pues tengan esa información disponible y hagan uso de ella. ¿Listo? Entonces, en mi caso, pues el primer elemento es el proceso en donde establecí un contexto, donde definí ese proceso, cuál es el alcance del proceso,
si tiene relacionado gerencias o departamentos, si está relacionado con objetivos estratégicos o desarrollo, o si está relacionado con proveedores. En un único paso puedo establecer, digamos que ese formulario de contexto. Un segundo paso es cuál, a ese proceso, definirle esos riesgos. Entonces pasaremos a un segundo momento. Y en ese segundo momento lo que hago es comenzar a asociar esos riesgos a ese proceso, ¿vale? Entonces es por eso que aquí vamos a comenzar a hacer esa, digamos que esa vinculación, mi proceso con el riesgo. ¿Cómo se hace esa vinculación? Simplemente pulsando aquí añadir, y cuando yo le doy a añadir, él me va a dar la posibilidad de decir de los procesos que previamente he seleccionado, ¿listo? A cuál, cómo quiero hacer esa descripción. Y acá puedo hacer el levantamiento de un nuevo riesgo. Sin embargo, voy a tener la posibilidad de tomar esos riesgos que ya previamente se han levantado y están existentes, es decir, hacer uso de los inventarios. ¿Listo? Acá esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera yo ya tengo algunos riesgos identificados en mi organización y lo que hago es tomar esa información que alguien está custodiada. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo puedo yo crear un nuevo riesgo y cuándo puedo tomar uno existente? Eso dependerá de los permisos que ustedes tengan definido. Si ustedes le dan la definición de que los gestores de riesgos pueden levantar nuevos riesgos, pues tendrá disponible este elemento. De lo contrario, pues simplemente tomará lo que ya previamente alguien se ha tomado el trabajo de identificar y sobre eso hacer las evaluaciones. Pero acá, pues lo importante es que yo voy haciendo esa relación proceso-riesgo, ¿listo? Teniendo en cuenta pues todas sus características y luego poder amarrar o tomar, identificar cuáles son esas posibles causas y de alguna manera voy completando mi registro. Se ve un poco más dinámico, un poco más asequible, de una mejor lectura, con vistas un poco más agradables. Luego vendría el tercer paso, que la mayoría lo conocemos, y es hacer la evaluación de ese riesgo. ¿De qué dependerá la evaluación? Depende de la metodología que ustedes tengan. Hay metodologías mucho más robustas, hay metodologías más sencillas, pero todas son válidas. En este caso, nosotros tratamos de mostrar metodologías robustas para mostrar el alcance que puede tener la plataforma frente a eso. En este caso, pues digamos que es una metodología donde la probabilidad no solamente está definida por un criterio, sino es la probabilidad esta puede estar definida por diferentes criterios, en este caso diferentes preguntas. En este caso tengo 5 preguntas en donde cada pregunta tiene respuestas de acuerdo su necesidad y al final, a partir de una fórmula, calculo esa probabilidad inherente. Recuerden cuando al principio les mostré que cuando se hace la configuración, yo tengo la posibilidad de configurar fórmulas que son de tipo estándar o fórmulas de tipo matricial. Esto es un claro ejemplo de una fórmula de tipo estándar, en donde es una fórmula que está compuesta por diferentes criterios y esos criterios con diferentes parámetros o posibles respuestas que quizás cada una de estas respuestas tienen un peso y que al final esta fórmula puede ser una suma, un promedio, una media, un conteo, me va a dar un resultado. ¿Listo? Temas importantes y hacerlo como más dinámico, cada uno de sus criterios yo voy a poderle configurar una ayuda para que cuando el usuario esté definiendo esa posible respuesta, pues tenga, digamos, los elementos o los criterios necesarios para escoger por qué escogió uno y no escogió cinco. Entonces también le da la posibilidad de generar esas ayudas. Entonces acá tendremos los diferentes criterios para evaluar y al final obtener ese riesgo inherente como tal. ¿Listo? Siguiente paso, ¿cuál es? Los controles. Entonces, fíjense que de alguna manera yo puedo de manera paulatina ir diligenciando paso a paso esa matriz. ¿Listo? Acá pasará exactamente lo mismo, identificará los controles, tendré el amarre de los controles. Acá es importante mencionar que hay metodologías donde tengo riesgos con asociación no solamente de uno, sino varios controles. Es por eso que aquí vamos a poder ver un ejemplo en donde yo tengo un riesgo, donde tiene identificada una causa y esa causa tiene asociada no solo uno, sino
tres posibles controles. ¿Listo? Porque la relación puede ser 1-1 o 1N. ¿Listo? Él va trabajando en este tema de jerarquía y va armando. Y cada uno de esos controles, pues podré evaluarlos, al igual que vimos, con uno o varios criterios, ¿sí? Dependiendo de la metodología que ustedes tengan establecidas, con un único objetivo que es tomar la solidez individual de los controles. Hay metodologías que esos controles pueden o afectar la probabilidad o afectar el impacto, o en ninguno de los casos no afectarlo. Entonces, también tenemos esa posibilidad de configurar este tipo de metodologías que no solamente se conforman con evaluar la solidez del control, sino identificar si ese control afectó a uno de esos dos posibles criterios que hacen que ese riesgo se materialice como tal. Y por último, pues asimismo, dentro de esa misma metodología, con todo ese resultado y ese esfuerzo que tengo de una implementación de controles, pues obtener el riesgo residual, que es nada más que decir esos controles si fueron efectivos en su ejecución y en su diseño y de manera automática obtener ese riesgo residual. Fíjense que aquí no me pide la plataforma volver a evaluar la probabilidad o el impacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera he configurado una fórmula que de manera automática me haga el cálculo de ese riesgo residual para que no sea tan subjetivo, sino pues obviamente sea un tema mucho más consciente y utilizando los recursos. ¿Qué más nos va a presentar o qué posibilidad nos da la plataforma? Obtener gráficas, porque digamos que todo esto ha sido como el diligenciamiento de la matriz, de la metodología, de ir anidando los elementos, pero al final, ¿qué es lo más importante a la hora del análisis de datos? Obtener gráficas, estadísticas, información consolidada que al final pueda tomar decisiones. En este caso, en la aplicación como tal, tiene inmersa un panel de gestión que me va a mostrar tres grandes paneles. Un primero, que el más importante, en mi opinión, para el tema de riesgo son los mapas de calor, en donde los procesos, las sedes, las organizaciones, los elementos que evalué dentro de mi registro, los voy a poder ver graficados en un mapa de calor, indicándome a nivel del perfil inherente dónde quedó ubicado ese proceso. Y que si quisiera compararlo, pues voy a poder ver esa comparación y poder ver si hubo un salto significativo de un cuadrante a otro. Yo puedo tener esto discriminado por procesos, porque digamos que en este caso, para este ejercicio, un solo registro tiene asociado 4 procesos, entonces yo puedo verlo acá, pero también si quisiera a nivel corporativo, ¿cierto? Ver cómo quedó, ¿listo? Lo que hago es seleccionar aquí a nivel de evaluación corporativa cómo está el perfil inherente y si lo quiero ver también a nivel del perfil residual, el que va a ser una ponderación de los resultados de esos 4 procesos y me los va a agrupar en un solo elemento. Entonces es cuando yo puedo lo que llaman en gestión de riesgos, obtener el perfil de riesgo individual o digamos que agrupado. Este es un primer panel que les va a permitir jugar con esta información. También, si quisiera, yo lo puedo comparar a nivel de toda la institución. ¿Qué significa eso? Recordemos que aquí yo tenía diferentes, digamos que mediciones. Si yo quisiera obtener un resultado del perfil inherente de qué pasó 2022, 2023, ¿listo? Y 2024, pues acá simplemente llamo a esas mediciones, las invoco acá. Y lo que hace la plataforma es tomar los resultados de esas revisiones individuales, hacer una ponderación y decir, durante 4 años o 3 años, su ponderación de perfil de riesgo va acá. ¿Listo? Entonces, es diferentes alternativas de agrupar la información. Un segundo panel que vamos a encontrar es un panel que es a nivel estadístico. ¿Qué significa? Que yo voy a poder ver, por ejemplo, si quisiera ver, vamos a invocar riesgo inherente, a nivel porcentual, él lo que me va a mostrar es cómo
esta medición que estoy viendo de 2024, porcentualmente cómo está distribuida. Entonces, si yo evalué en mi matriz, no sé, 20, 40, 50 riesgos, es lo que hace frente a esta fórmula que estoy invocando, cómo está a nivel porcentual dividido esos 40 o 50 riesgos. Y también me permite hacer una comparación. Entonces, yo estoy viendo 2024 y me quisiera comparar con un año anterior, pues él me va a dar esa trazabilidad de cómo estuve en el 2023 y cómo evolucioné al 2024. ¿Listo? Esto es posible realizarlo porque los paneles son comparativos. Y por último, van a tener disponible un panel en donde voy a tener nuevamente un mapa de calor, pero ese mapa de calor lo que va a hacer es hacer una distribución individual de los riesgos evaluados en este registro. Entonces, en este caso, yo tengo que en el 2024 evalué 4 procesos y esos 4 procesos en total son, no sé, 10, 15 riesgos y lo que hacen es hacer una distribución individual de esos riesgos para poder saber en qué cuadrante quedó. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver en este cuadrante quedó un riesgo. De todos estos que se evaluó, ¿cuál corresponde? Simplemente le doy clic acá y me dice corresponde al de proceso, al de producción, el riesgo tal y quedó ubicado en este cuadrante. Entonces son diferentes alternativas de ese registro, esa identificación, esa valoración de esos riesgos, obtener informes visualmente un poco más estadísticos, más gerenciales para realizar la toma de decisiones. Con esto concluyo la presentación de la aplicación de gestión de riesgos. De una manera pues muy por encima les presentamos la funcionalidad y el alcance, las opciones que les dan para simplificar su gestión y fomentar esa competitividad que es como el objetivo y digamos que la misión principal que tiene Esquisnova para ofrecer con su plataforma y pues ya quedaríamos disponibles si ustedes quieren conocer más información sobre ella. ¿Listo?